Seguimos adelante con el tema 3, que son principios de estrategia política aplicados al discurso y al debate político. Y ya en este caso, igualmente, vamos a ver cómo la estrategia se puede aplicar por medio de esta herramienta que se llama la matriz de organización del contenido. Yo le llamo la organización del contenido 3C, las tres preguntas. ¿Cómo? Insisto, muy importante, esto no lo tiene que hacer el candidato, esto no lo tiene que hacer el cliente, tiene que entender los fundamentos, pero esto es trabajo del equipo de investigación, esto es trabajo, digo, quizá no tanto de ti como consultora, como consultor en un momento dado. Bueno, pues tú tienes que tener un equipo que esté con datos, un gabinete de investigación, bueno, pues trabajo de escritorio, pero ayuda a alimentar el discurso. Luego, ¿de dónde saco información? Ya tengo mi determinación estratégica, pero luego, ¿cómo? Híjole, ¿de dónde saco información? ¿Cómo la acomodo? Entonces, esta es la matriz de tres Cs, los tres cómo. ¿Cómo es la sociedad hoy actualmente respecto a cierto problema que tú quieres resolver? ¿Cómo se logra y cómo debería ser? Insisto, todo esto alimenta el discurso. Tú vas a acomodar toda esta información en la primera plantilla que platicamos en el tema 1 de las partes básicas del discurso moderno. Entonces, ¿cómo se establece? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para hacer un discurso? Primero que nada, tenemos que tener claro cuál es el problema. Voy a ir a hablar con madres de familia de un colegio privado en una zona urbana. Son madres de familia de entre 35 y 40 años. Eh, a ver, de clase media. A ver, pues lo primero que tengo que llegar con ellos es saber cuál es el problema que quiero solucionar. Tengo que tener claro desde mis encuestas, desde mis análisis, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, a ellos el tema que más les preocupa es la inseguridad. A lo mejor no les preocupa tanto los crímenes del narcotráfico, les preocupa la inseguridad del día a día, les preocupa la inseguridad cuando salen muy temprano de su casa a dejar a sus hijos en el coche, porque ellas manejan, ellas tienen auto particular, o cuando se van en el camión y sus hijos llegan y tienen que caminar una cuadra para llegar a su casa. Es decir, o sea, tengo que tener claro cuál es el problema. Pues el problema es la inseguridad. El problema es que no tenemos suficientes patrullas, que no hay suficiente iluminación en las calles, que no tenemos cámaras para revisar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de vista del problema? Todo esto tiene que ver con el planteamiento estratégico. Esto está ya en tu plataforma o en tu programa. ¿Vale? Esto es bien importante porque no vas a crear un problema o una solución. Esto ya viene desde un ejercicio estratégico que se realizó previamente. Entonces, el primer tema que tenemos que plantear, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? Luego, hoy en día, ¿cómo es la sociedad respecto a este problema? Hoy en día se están cometiendo, hay una tasa de asalto a mano armada del 3% y esto se ha ido incrementando en los últimos años. ¿Vale? O sea, ¿cómo es la sociedad? Hoy en día estamos expuestos a los robos a casa habitación y a los asaltos a mano armada, y las personas que más sujetas a esta situación están son las mujeres entre 30 y 50 años, que van en las esquinas, que van en su auto, ¿vale? O sea, o el secuestro, y el secuestro se ha incrementado en tal, y los delitos se cometen por un asunto de las redes sociales. O sea, tenemos que tener claro cómo es la sociedad, tenemos que tener datos duros, qué es lo que hoy está pasando. Luego, tengo que tener claro cómo me la imagino. O sea, yo lo que quiero es una sociedad en la que todas las personas puedan salir a la hora que sea, que tú como mujer puedas salir a la hora que sea, que puedas andar con tu vidrio abajo, que puedas traer la bolsa al lado sin problema, que tengas toda la confianza de dejar a tus hijos en el camión, o que si viven cerca de la escuela se vayan caminando y no haya ningún problema. O sea, ¿cómo debería ser la sociedad? ¿Cómo te la imaginas? Y bueno, la pregunta más importante es cómo la vas a lograr. O sea, ¿cómo le vas a proponer tú a esas personas con las que vas a ir? ¿Cómo lo vas a lograr? Parece básico esto que te estoy diciendo, pero muchas veces los discursos políticos no lo incluyen. Entonces, tú tienes ya tienes ahora dos herramientas. Tienes el círculo de oro y tienes la matriz de cómo. Son herramientas
de invención del discurso. Son herramientas que te pueden ayudar de manera muy eficaz, también te ayudan un poco con la improvisación, te ayudan a acomodar la información, te ayudan para una nota, unos bullets, te ayudan para que tu cliente en un momento dado en un debate tenga, muy bien, ya sé cómo están las cosas, ya sé cómo quiero que sean y ya sé los cómo. Sí es importante y además, ojo, tienes que tener claro en el análisis qué está planteando el contrincante. Cuando hay un dictamen el que vas a votar en contra, tienes que tener claro qué es lo que está proponiendo, cuál es la hipótesis de solución que está planteando el dictamen en un momento dado del que se va a votar en contra. Entonces, aquí pongo un ejemplo desde el mismo punto de vista. Yo estoy planteando aquí que la sociedad, bueno, pues hay en México 15 a 29 millones. Aquí, ¿cómo es la sociedad? Son los datos. Son esta argumentación, esta apelación a logos, ¿sí? O sea, hoy en día hay de 15, hay millones de jóvenes, lo ideal sería que tuviéramos el dato concreto, entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Y eso significa que no se pueden desarrollar conforme a su dignidad. Son jóvenes que dependen de la familia o que dependen del gobierno, no son autónomos. No pueden decidir su destino. No hay inversión suficiente en materia educativa, la inversión ha ido decreciendo, no hay oportunidades de empleo. El gobierno tiene una visión de clientela, o sea, lo que está haciendo es que dando apoyos en el programa Construyendo Futuro, y esto, pues no sabemos si le llega a quien lo necesita, además está condicionando los apoyos, además limita la participación, y lo que está haciendo es generar más jóvenes dependientes. Los programas son ineficaces. Solo de los 20,000 personas que se les permitió entrar a las empresas, solo el 2.2% se quedaron en la empresa. O sea, los programas que está dando el gobierno son ineficaces. Entonces, hoy en día sí están las cosas. Ahora, ¿cómo debería ser? Bueno, desde mi punto de vista, el valor más importante aquí podrías usar en el círculo de oro de Sinek el bien común. A ver, bien común o justicia social o una mejor sociedad o una sociedad para todos. Ya tu perspectiva estratégica, tu eslogan de campaña te lo dirá. Pero bueno, bien común significa que todos los jóvenes cuentan con oportunidades de educación de calidad y trabajo digno. Yo me imagino y yo propongo una sociedad en la que cada joven debe contar con la garantía de ejercicio de su libertad. Los jóvenes deben ser libres. Cada joven en este país tiene que tener la posibilidad de elegir la profesión que quiera, de construir su patrimonio, tener su casa, tener sus medios de transporte, tiene que poder construir su familia, tiene que ver cómo aporta este país para que sea mejor. Dale, digo, son ideas mías. O sea, a lo mejor ustedes me dicen, oye, Naye, no propongas eso. Bueno, no, a ver, se trata, ¿vale? O sea, aquí se trata de ser responsables, de ser libres y de ser responsables para construir el bien común. Es una sociedad para todos, una sociedad con oportunidades, es el futuro que merecemos. Ok. Qué bonito suena. ¿Ahora cómo? Bueno, pues yo quiero una visión. O sea, ¿cómo se va a lograr con una nueva visión? Vamos a invertir el 8% del PIB en educación y cada año vamos a ir creciendo. Vamos a buscar una educación de calidad, que cada familia tenga la máxima plenitud, educar para la libertad, para jóvenes que dejen de ser empleados, que sean jóvenes emprendedores. Y además, que los apoyos que se den a quien realmente lo necesita, a quien realmente lo merezca. Se acabaron las dádivas y los condicionamientos. A ver, va por ahí, es decir, que tengamos muy claro cómo es, cómo debe ser y cómo se logra. Son ejemplos. Ahora en el ejercicio, pues tú tendrás que hacer también tu propia propuesta para irla practicando. Gracias.